Buenos días, mi nombre es Javier Hernández, soy el director general de Language Solutions y quiero daros la bienvenida a este webinar sobre la comunicación efectiva en el trabajo. Este es un tema que nos afecta a todos y que es esencial para la armonía y el éxito de las empresas. Me gustaría presentaros a nuestra ponente, Mariola Fernández. Es doctora en psicología, fundadora de Entre Dos Mentes, miembro de la división, perdón, que se me ha ido el nombre, miembro de la división de psicología académica y desde el año 2018 ponente en distintas universidades. Es una profesional excelente, una gran comunicadora y estoy seguro que vamos a disfrutar este webinar muchísimo. Comentaros que a la finalización abriremos una ronda de preguntas y respuestas y por mi parte nada más. Mariola, cuando quieras, creo que podemos empezar. ¿Podemos comenzar? Vale, muy buenos días. Sobre todo, Javier, muchas gracias por la presentación y por estar juntos y a todo el equipo de Language Solutions, que en realidad, bueno, como ya sabéis y trabajáis, es un equipo estupendo y siempre pues favoreciendo la mejora, ¿no? También quiero pediros un pelín de disculpa por la voz que os presento esta mañana, pero ya sabéis que es una época en la que a veces algunos virus o bacterias en el ambiente nos juegan una mala pasada. Espero que nos podamos entender bien y en caso de que no, por favor, levantad la mano. He abierto el WhatsApp para tenerlo, bueno, el chat, quiero decir, para tenerlo aquí al lado, aunque tendremos un turno de preguntas al final. Bueno, pues ir anotando, teniendo algunas consideraciones delante, no está de más, ¿vale? Sentiros cómodos en ese sentido, que para mí es un placer que sea una presentación sobre todo dinámica, que es de lo que se trata, ¿no? Anunciaba Javier que trabajo en universidades haciendo exposición, clase, etcétera, pero este no es el caso. Nuestro trabajo de hoy consiste en que sea una dinámica activa y sobre todo, bueno, pues que cumpla la función que tiene. Y sin más preámbulos, os hablo de la función, que en este caso, como titulábamos nosotros, es el de la mejora de la comunicación. La mejora de la comunicación con la idea de hacerla efectiva en nuestro trabajo, ¿no? Que es el contexto, el campo en el que la hemos ubicado. Avanzo, si os parece bien, a la siguiente diapositiva, porque aquí ya nos ha presentado Javier. Bueno, esta idea de comunicación. Os traigo este pequeño dibujito que es una especie de neurona con sus correspondientes axones y con sus correspondientes, bueno, últimas partes para aquello que no sepáis, o a lo mejor sí, de lo que llamamos en la parte de cerebro, neurona en el cerebro, dendritas. La idea es que veáis cómo efectivamente ya tenemos la parte cerebral conformada para que todos aquellos pensamientos que necesitamos comunicar con los demás, tener en consideración para con los demás, ya tiene su propia también idiosincrasia generada. Pero, aquí es donde pongo el pero, va a depender de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestro día a día, de nuestra mejora en cuanto a comunicación, que podamos hacer, bueno, pues una transformación de ella. O sea, no estamos obligados, obligadas a tener que seguir en la línea del, como ya lo hice, ¿qué puedo hacer? Lo que yo siempre digo es cambiar. No estamos condicionados a tener que repetir la misma premisa de tiempo atrás, ¿vale? Bueno, en cuanto al tema de la comunicación, para seguir metiéndonos en el trabajo, os propongo una cosa importante, que cada uno analice su día a día. Es decir, realmente, desde que se levanta hasta que va transcurriendo el día, cuál es el vehículo de comunicación que más usa, ¿no? Quizá en un formato más oral, un formato más escrito, además, sobre todo en vuestro campo, ¿no? Lo que estáis aprendiendo es otro idioma y además para comunicaros requiere que también sepáis poneros en los pies de una forma más empática de aquellas otras personas que tienen normalmente otros contextos y por tanto, pues quizá nos influye también la diferencia cultural, ¿no? Cultural. Analizad vuestro día a día. ¿Qué es lo que hacéis desde que os levantáis hasta que os vais situando en vuestro entorno laboral? ¿Cuáles serían, según creáis, vuestras posibles mejoras a llevar a la práctica? De manera que esperamos que podáis aplicar algunas de las que os hemos preparado en este breve webinar y os sirva para lo que os digo, poder analizar dónde serían aquellos aspectos que os viene mejor tener en cuenta, ¿no? Y, por supuesto, los que tengáis que os van bien, pues, ¿qué os vamos a decir?
mejorarlos al máximo y hacerlos vuestra línea de mando. Escoged los canales que mejor os vaya. Esto como inicio, ¿vale? Cada uno que vea, sepa y se oriente donde se puede mejorar. Hay quien escribe y hay quien tiene una mejor oratoria. Pues estupendo, no tenemos por qué saber de todo y en todo momento. Id viendo cuáles serían aquellos otros que sí podéis hacer, ¿vale? Hoy en día los jóvenes sabéis que les encanta usar el chat o el WhatsApp o, en fin, cualquier otro mecanismo, ¿no? Y menos hablar por teléfono. No sé qué pensáis, pero bueno, en mi época lo del mensajes era como algo muy puntual y muy concreto, pero lo que nos gusta es descolgar, hablar y rápidamente colgamos y seguimos con nuestro día, ¿no? Esto de mandar un mensaje y esperar a si el otro lo ha podido leer y contestar, como que ralentiza. Bueno, pues id mirando cuáles sí que son vuestros canales, ¿vale? Cuando tengamos esto claro, el análisis del día a día y el canal que os suena mejor para poder trabajarlo, es donde tendremos que valorar cuál sería la estrategia que podemos fomentar, ¿vale? En caso de que las tengáis bien escogidas o que podemos cambiar en caso de que os deis cuenta de que esta comunicación de cada uno consigo mismo no está yendo bien. Perdonadme. Yo os pedía perdón antes de iniciar esto, espero que se repita poco. Bueno, este cambio de estrategia estamos diciendo, sobre todo, en el cómo se mira uno a sí mismo. Miraros en el espejo, no tengáis miedo. ¿Cómo os habláis? ¿Cómo os escucháis? ¿Cuáles son las premisas de apertura que os proporcionáis uno a sí mismo? También va a ser después un reflejo, una proyección hacia con los demás. Por tanto, como os podéis imaginar, nos interesa conocernos un poquito más, que a veces somos muy automáticos y la prisa y la programación que ya tenemos hecha obvia que necesitamos escucharnos un poquito mejor. Entonces, para empezar con un buen o una mejora de un canal de comunicación, necesitamos conocernos un poquito más. ¿Cómo lo vais a hacer? Analizando el día a día, valorando vuestros canales y viendo cómo vamos a cambiar la estrategia. Avanzamos. ¿Qué es esto de la comunicación propiamente dicho? Bueno, en sí misma es importante que tengáis en cuenta que es una herramienta. Ella no es un fin en sí misma, ¿vale? Va a actuar como un proceso en esa interrelación social cuando necesitemos proyectar con los demás lo que sea el estilo comunicacional que necesitemos, ¿vale? Por tanto, tened en cuenta que es un medio utilitario. Vais a querer conseguir un objetivo y necesitáis poder utilizar. ¿Cuál va a ser el objetivo? Haceros entender. Yo os quiero lanzar la idea de que a la hora de comunicarnos, la finalidad no es que el otro nos entienda, sino que nosotros, nosotras, nos hayamos podido hacer entender. Quiero hacer un paréntesis aquí. Hay una idea clave, ¿vale? Ideas generalistas en cuanto a la comunicación en relación con el otro, suele ser que la cuestión no es en sí misma que el otro no nos haya entendido, ¿vale? Sino que no podemos hacernos capaces de entender. Entonces, será que nuestra herramienta no está siendo bien utilizada. Así que os propongo que os quedéis con esta idea para ver cómo mejoramos esta herramienta que estamos viendo y que necesitamos utilizar para estas mejoras. Eso es importante porque no podemos seguir relegando en los demás esta línea de entendimiento. Es una responsabilidad nuestra. O sea, yo soy el que me hago entender, ¿vale? En este sentido, las costumbres sociales, que seguro que tenéis implícitas en vuestra cabeza, ha sido que la relación que tenemos con los demás nos han posicionado en un lugar que nos dice que nosotras, las personas, debemos ser entendidas, ¿no? Y de ahí la pregunta típica que se suele hacer. Cuando estamos hablando algo con alguien o comentando con quien sea, al terminar en la jerga social o coloquial, se suelen decir aquellas tipo, ¿me entiendes? ¿Pero me has entendido? ¿Te enteras o no te enteras? Este tipo de frases, ¿no? Bueno, pues considerarlas porque lo que yo te planteo es que no, que demos la vuelta al paradigma para que esta idea que os estoy nombrando ahora adopte una visión que sea mucho más existencialista. El tipo, ¿me explico? Cambia muchísimo el ¿me entiendes? Al me explico. Entonces, cuando tú dices aquello de me explico, en este preámbulo lo que estás haciendo es gestionar, ¿no? La finalidad del mensaje. Ese mensaje que tú quieres transmitir, ¿vale? No dejas en manos del otro ni la gestión ni la interpretación del contenido
que quieres transmitir, sino que tú eres el dueño de este objeto del mensaje que quieres hacer en todo momento, que es lo que estoy intentando yo hacer aquí en todo momento, ser la dueña del mensaje. Pero es verdad que a veces pues hay aspectos que son ciertamente incontrolables, ¿no? Vienen de fuera. En este caso, la tos. Pero vamos, que también puede ser que el compañero de oficina de al lado tenga una reunión, no se haya puesto los auriculares y, por tanto, escuchéis lo que están diciendo los demás también. Siguen siendo un factor incontrolable, tanto si viene de la propia persona en sí, en este caso yo con la tos, o si viene de un factor de lado, por ejemplo, el de los despachos de al lado, ¿vale? Entonces, la idea de la consideración es que contéis también para no vivir en situación de frustración aquello que no es controlable. Esto es algo que el sujeto humano le cuesta hacer. Piensa que lo puede controlar todo y obvia que no, que hay espacios o hay lo que llamamos en psicología estímulos, que sencillamente pueden aparecer de la nada y generar este malestar. Pero es algo que vosotros y vosotras tenéis que aprender. Y aquí os lanzo la idea de cómo lo podemos hacer. Bueno, en este momento introductorio que yo os estoy lanzando ahora, si surgen algunas dudas o algunas aclaraciones que queráis tener, es momento, yo os animo a que las vayáis anotando para tenerlas quizá para el momento último de las preguntas, ¿vale? Imagínate que esto en el día a día, pues obviamente te va a llevar a confusiones o te va a llamar a malos entendidos. ¿El qué? Bueno, puede hacer que la persona, tú hagas responsable a la persona con la que hablas de que tenga que entenderte. Entonces, no. Sencillamente, estas cuestiones se resuelven con un mejor entendimiento, ¿no? Con una mejor comunicación. O sea, lo que hay que hacer es partir desde un punto de vista más objetivo, tanto del receptor como del emisor. Y evidentemente, obviando la parte que emocionalmente va implícita en el mensaje, es decir, que técnicamente no debería de estar ahí, pero que sin embargo se cuela en el día a día de todos y todas, ¿vale? La interpretación del mensaje que cada uno hace implica añadir un punto de vista subjetivo que a veces puede llegar incluso a tener conflictos. Y claro, lo de conflicto es una cosa que, vuelvo a lo del agua, no podemos permitir. ¿Por qué no? Porque entonces no conseguís vuestro objetivo final, que es el de que hemos dicho. Haceros entender. Ya he sido todo lo que he podido. Espero que me los perdone esta mañana la garganta. Bueno, un elemento clave de la comunicación es ser capaz de comunicarse, entiendo. Exactamente. Así Vale. que fíjate, una de las cosas que decíamos. Tal vez empezar por ahí, ¿no? Sí. ¿Todo bien? Sí, yo creo que ya mejor. Espero que así sea. Gracias. Nos permita terminar como corresponde. Vale. Bueno, estábamos en la línea de qué podemos hacer con esto, ¿no? Si llegamos a incluso poder llegar a conflictos, porque la interpretación de los mensajes del otro, como estábamos diciendo, añadiendo nuestra carga subjetiva, nos impide llegar a ese buen hacer entre los dos. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo os propongo utilizar una estrategia que conocemos en nuestro campo de trabajo, en nuestra psicología me refiero, como asertividad, independientemente del canal que utilicemos, ya sea un mail, ya sea una llamada, varias llamadas, reuniones repetidas e incesantes en el día a día, es decir, cualesquiera de ellas. Lo interesante es que partamos desde que una comunicación habilidosa, o sea, veamos cómo una estrategia adecuada no requiere que tengamos cientos de llamadas a las que solemos ser convocadas, cuando podríamos perfectamente no formar parte de esa relación, ¿vale? Bueno, lo primero que os voy a proponer es concretar los objetivos, es decir, hacia dónde quiero yo llegar con esto, ¿no? En la mente, el mensaje ha de estar bien definido. Déjate de ambigüedades. Si tienes problemas de seguridad para decir lo que quieres, primero tendríamos que mejorar la autoconfianza y luego establecer la línea hacia la que queremos llegar, ¿vale? Pero lo mejor es que no sea al revés. No establezcamos una línea si no tenemos una autoconfianza suficiente para saber a dónde queremos llegar. Por tanto, el planteamiento es el de la coherencia. ¿Cómo puedo yo ser coherente para poder reafirmarme en lo que quiero decir? Pues evidentemente concretando. Si tienes varias ideas, te animo a que subdividas. Si no,
pasarás de la concreción al embrollo. Y claro, igual el canal que uses porque siempre será un lío. Entonces, procura ser concreto cuando hayas lanzado un objetivo que quieres conseguir. Además, utiliza fórmulas correctas. Es decir, toda la educación que podamos. ¿Qué momentazo primaveral nos hemos despertado esta mañana? A ver si lo conseguimos el día de hoy. Bueno, y estamos diciendo concreción y las fórmulas correctas. Es decir, tenemos que tener educación, por supuesto. La manera en la que escribáis, si utilizáis un canal o utilizáis el otro, va a ser evidentemente diferente. En la escritura utilizamos unas formas y en la oratoria utilizamos otras. Es más fácil escribir cuando tienes ataques de tos primaverales que cuando no los tienes. Entonces, será interesante que los podáis ver, ¿vale? Siempre correcto y educado. Dentro, y aquí os lo quiero lanzar como premisa importante, del rol de la persona con la que vayáis a hablar, a la que os vayáis a dirigir. No es lo mismo en una posición tanto vertical como horizontal utilizar unas fórmulas de presentación y de despedida que con otros sujetos más del día a día, digamos, ¿no? Entonces, la finalidad es que mantengamos los límites de respeto que en nuestra sociedad se entiendan como los adecuados. No es una cuestión de si a mí me parece bien o no me parece bien. En la comunicación es una cuestión de asunción de cuáles son estos canales que estamos diciendo y cómo poder aplicarlo para, en fin, para que salga de la mejor manera posible y el sujeto en cuestión, la persona en cuestión a la que queremos hablarle, lo interprete y lo reciba de la mejor manera posible. Se me ocurre un ejemplo. Compañerismo en el tiempo de trabajo no es lo mismo que amistad en el tiempo de ocio. Máxime si estamos hablando de una serie de diferencias en cuanto a una organización empresarial, ¿no? Lo que os decía antes, de una estructura piramidal, vertical u horizontal. No es lo mismo un espacio que otro. Entonces, cada uno debe de saber siempre en estos formatos educativos de los que os hablo, dónde está su sitio. Y esto yo entiendo que no es una cosa fácil. No sé qué pensáis, pero entiendo que la pregunta, que no es algo fácil, la respuesta puede ser que habitualmente no sea algo fácil. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta pregunta de que no es algo fácil se llevaría a la práctica? Bueno, pues lo que lanzaba hace un momento. Tenemos que tener autoconfianza en nosotros. Cuando no lo tenemos, aparecen, bueno, siempre van a aparecer. Lo que pasa es que cuando no hay autoconfianza, nos perjudica. ¿El qué? Las subjetividades. Las subjetividades aparecen siempre implícitas en la comunicación para todo tipo de persona y en cualquier tipo de condición. Entonces, lo que obligatoriamente necesitamos, como os lanzo aquí, es organizar el mensaje para aceptar que no sea algo subjetivo, sino objetivo lo que planteemos. Y cuidar las formas desde vuestro punto de vista, lo que os hace sentir bien, lo que os hace sentir con comodidad, siempre asumiendo el rol en función del espacio en el que os encontréis. Como he dicho hace un momento, personal o profesional, ¿vale? Entonces, cada una de estas cuestiones debe ser digamos, como el planteamiento límite de donde poder partir, límite u origen de donde poder partir para estas mejoras. Quedaros en vuestra cabeza con la idea de plano subjetivo no debe ser el que dirige mi aspecto personal, profesional, diferenciar mis roles en la toma de decisiones a la hora de comunicarme. Debo de organizar un mensaje más objetivo, eligiendo los canales y adaptando los mensajes hacia donde voy, ¿vale? ¿Dónde voy? A los objetivos. Esto es algo importante. En la comunicación a veces las personas olvidamos que queremos ir a un sitio, queremos llegar a un mensaje, queremos llegar a un objetivo. Esto es una cosa fundamental a tener clara, para que no sea hablar por hablar o hablar de la nada, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, estamos aquí hoy. Os doy las gracias a todos por vuestra comprensión. Quiero hablaros de unos temas en concreto, pues necesito una pequeña presentación de ellos, ¿no? Pues algo similar sería en vuestro caso. Si esta comunicación de la que os hablo no sigue estos mínimos parámetros que os lanzo, podemos llegar a tener dentro de unas marcadas diferencias hasta planos litigios. Y no hay una necesidad en nuestra edad, quiero decir, con nuestra maduración, con nuestro plano de desarrollo profesional, llegar a tener estos malos entendidos que nos hagan llegar al punto de que las discrepancias marquen las diferencias en las relaciones con los demás. La comunicación falla
siempre, siempre, cuando las diferencias que tenemos los unos con los otros, las asumimos como juicios de valor. No somos nadie para evaluar a otros, ni otros son nadie para evaluarnos. Los juicios de valor en planos de comunicación hacen que no llegue a ninguna parte. Entonces, esto sería uno de los puntos a trabajar de una forma más específica si denotáis que son diferencias que podéis asumir en vuestro día a día. No me digáis que no, porque todos, el que más, el que menos, alguna que otra falla en este sentido tiene, ¿vale? Entonces, diverger en cuanto a opiniones no ha de ser, como se suele decir también comúnmente, tómatelo a lo personal, no es un juicio de valor, ¿vale? Entonces, cuando uno es autoexigente consigo mismo, además, no tolera errores, no tolera frustraciones, esto también conlleva que te pongas a la defensiva ante cualquier otro mensaje que no cuadre en tu subjetividad, como veníamos diciendo. Y con esto, evidentemente, solo vamos a empeorar el entendimiento con los demás. Así que, sencillamente, tu cerebro deja de razonar para activar su respuesta emocional y normalmente, ¿qué va a hacer? Pues estas respuestas emocionales activan lo que llamamos emociones, miedo o enfado. Y por tanto, ¿qué hace el cerebro? Pues deja de pensar. ¿Un cerebro puede dejar de pensar? Sí. Puede dejar de pensar en el sentido de, al tener distintas regiones cerebrales y fórmulas de comunicación, cuando la emoción prima, la cognición pasa a un segundo plano. El organismo, el ser humano entiende que tiene que defenderse de un problema con relativa gravedad, pero tiene que defenderse. Por tanto, utiliza sus mejores recursos, se pone, como se dice, sus mejores galas y para conseguir hacerlo, pues obligatoriamente se emociona y se pone a la defensiva, con la idea de, pues tengo que luchar y tengo que defenderme de un enemigo. Lo que pasa es que esto, pues no es así. Bueno, dentro de la asertividad, como plano de trabajo, ya conoceréis, probablemente habéis escuchado o acudido a otros webinars, que hay distintas variables y fórmulas. Yo os he preparado algunas en concreto pensando en la comunicación propiamente dicha, ¿vale? La primera de ellas que os lanzo aquí es lo de la aclaración. En lugar de dar por hecho lo que nos quiere decir el otro, lo que habría que hacer es introducir aclaraciones. Aclaraciones del tipo, lo que podemos decir, ¿vale? Si no he entendido mal, para que la otra persona entienda, que no hay ningún juicio, acepte que quiere haber una aclaración. Otra que se me ocurre, ¿qué quieres decir con lo que sea que la otra persona te esté lanzando como mensaje, ¿vale? No demos por hecho nada, sencillamente tratemos de aclararlo. ¿Qué más? Voy a cambiar un ejemplo. En lugar de decir, tu presentación está mal, imagínate, ¿no? Pues en lugar de decir, no sé qué quieres decir, a mí me interesa, yo no entiendo lo que me estás diciendo, ¿por qué no se nos ocurre algo como, ¿qué quieres decir con mal? ¿Puedes concretar a qué te refieres? De manera que en la comunicación el objetivo que sería llegar a favorecer la mejora de esa presentación, en caso de que esté mal, lo consigamos. Y no nos quedemos en el enfado, la sensación de malestar, porque el otro, pues la verdad que no lo está haciendo nada bien. Pero como estamos diciendo aquí, lo que queremos es nuestra propia mejora. Así que intentemos aplicar estas estrategias, ¿vale? Otra idea que os marco aquí como una línea a tener en consideración es esta: opinar no es atacar, es decir, o describir no es insultar. Tenemos que aprender a diferenciar lo que es algo descriptivo, lo que es algo opinativo en términos objetivos, como decíamos antes, para la no inclusión de los términos subjetivos. Por ejemplo, en lugar de aceptar un comentario como una realidad, tu presentación está mal. Porque lo voy a aceptar como una realidad. Yo creo que mi presentación bien. Entonces, ¿qué quieres decir con mal? ¿Puedes concretar a qué te refieres? Implica, me siento segura con mi trabajo y entiendo que a ti hay algo que no te gusta. ¿Por qué no lo aclaramos juntos? De ahí lo que decíamos al principio de ser bueno, pues, fieles a uno mismo y seguros de uno mismo, ¿no? Considera esta opinión que te lanzo como algo ajeno, ¿vale? Entonces, un desacuerdo tipo, entiendo tu postura, pero no la comparto, o gracias por tu aportación, quizá en otra ocasión lo pueda considerar. Tu presentación está mal, el color blanco es soso. Bueno, pues gracias por tu aportación, yo quizá en otra ocasión lo pueda aplicar, ¿no? O, por ejemplo, desayunar tantos a la vez me desconcentra, prefiero que no lo hagamos más. Bueno, pues puedes contestar algo del estilo, entiendo que no te guste, pero yo es que lo disfruto bastante. Entonces, un comentario de otra persona no es una realidad, es su realidad. Por lo tanto, aceptamos cuál es su línea
pero no la hacemos nuestra. Al no hacerla nuestra, no adoptamos una postura de defensiva. Y esto te permite pensar, te permite contestar lo que tú quieres de verdad contestar y no desde el enfado. Tenlo en cuenta. Otra tercera estrategia que te propongo es la de reformular. ¿El qué? Lo que decíamos antes, la estrategia que habías asimilado como la real. No. Reformula tus técnicas de relación con los demás. Hoy es un ejemplito el que os estoy poniendo de cómo poder hacerlo. Pero ya sabéis que el paradigma es mucho más amplio y podemos trabajarlo más. Y sin ataque de tos, por cierto. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Introduces algo parecido a un sándwich. Bueno, en psicología lo llamamos, pues, en resumen, técnica sándwich. En lugar de decir un no seco, que parezco ciertamente agresivo o agresiva, si estoy diciéndolo, ¿no? Tanto de una forma verbal como no verbal. Se me ocurre un ejemplo. ¿Quieres ir al cine esta tarde? No. Silencio. ¿Quieres tomar un café ahora? No. O no, gracias, ¿vale? También podemos aceptar el gracias como una cortesía. Esto parece como algo seco, ¿no? Es raro, podemos pensar, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué me estará hablando así, no? Pues mira, por ejemplo, por poner un ejemplo, mal día. Tengo un mal día, te has despertado mal, o yo, mira, tengo un mal día, me he despertado con la garganta irritada y no esperas que pueda tener estas consecuencias, pero al fin y al cabo las cosas pasan y no siempre son controlables. Pues en lugar de un no a un ofrecimiento, puedo utilizar una técnica sándwich, por ejemplo. Ya sabéis que me encanta participar en los webinars y es algo que me gusta mucho y creo que nos acerca muchísimo a las personas que están interesadas en el tema. Sería una rebanada de pan en el centro. Sin embargo, cuando hay estos cambios de estación y hay como unos virus que se respiran en el ambiente o en ciudades como las nuestras, algo así feo, es verdad que prefiero no hacerlo. No obstante, cierro con mi rebanada sándwich. Al tener un compromiso, siempre es importante estar en tiempo y forma. Por tanto, me planto en mi lugar, ¿no? De revisión o de reunión, que en este caso sería pues nuestra reunión programada tipo Teams. Es decir, planteas algo que te gusta en el centro, donde suele ir tu queso, tu jamón, lo que te guste. Lanzas cuál es la idea que te gustaría compartir, pero que no te va bien, y luego cierras con otra rebanada de pan de sándwich que te ayuda a cerrar en términos positivos para que el sujeto que recibe este mensaje entienda que hay algo en concreto, pero, pongo un pero, que hay otras áreas de mucho más cuidado que hacen que os entendáis. Por ejemplo, el café que decía, vamos a salir a tomar café, ¿te apetece? Puedes contestar, gracias, Jaime, me lo invento. Ya sabes que me encanta tomar café en equipo. Sin embargo, a lo largo de la mañana tengo muchísimo trabajo y no puedo partir el tiempo para hacer ni siquiera un descanso para tomar café. Cierro. Lo que no significa que mañana o a lo largo del día pueda encontrar el hueco para tomarlo juntos. Gracias. Y tranquilamente, para esa idea de no, gracias, porque yo tengo un mal día, intento favorecer una comunicación con el otro para que sepa que me encanta estar juntos, pero que no siempre se puede dar la solución y eso no significa que no podamos hacerlo en otra ocasión, ¿vale? A eso me refiero con la reformulación de la estrategia. Os cuento algunas técnicas centradas sencillamente en el mensaje que transmitir al otro. Y por último, algunos derechos dentro del paradigma de la asertividad, algunos derechos básicos que tenéis que tener en cuenta para poder ser vosotros, ser vosotras y hablar de ello sin que suponga, vamos, el fin de vuestros días. Puedes cambiar de opinión y no pasa nada. Puedes considerar tus necesidades para decir un no, no pasa nada. Puedes expresar tus ideas y tus sentimientos, tal y como intento ponértelo aquí, y no pasa nada. Y muy importante, tienes derecho a ser tratado siempre, siempre, siempre con respeto y con dignidad. Si no ocurre lo contrario, cerrar la conversación a tiempo y decir un adiós es lo mejor que os puedo plantear para retomar la comunicación en otra ocasión cuando se pudiera dar el caso, ¿vale? Bueno, esta breve presentación para mejorar la comunicación que os preparo es una idea que espero que os haya resultado estimulante y sobre todo que podáis aplicar y nos contéis si os está sirviendo, si es práctica y si de verdad, bueno, pues el fin que tenía ha valido la pena, ¿no?
Os animo a que cortéis las partes de la tos, pero si os quedáis con la parte interesante de la propuesta que os hacemos, ¿vale? Bueno, os doy las gracias y si os parece abrimos un turno de una rondita de 5 o 10 minutitos de preguntas que intentaré contestar a la mayor brevedad posible. Muchas gracias, nos dice Cristina. Gracias a ti, Cristina. Un placer que hayas podido verlo. Si os ocurre alguna preguntita que queráis tener a bien hacer, en otro momento quizá os puede surgir también, ¿vale? Estamos dispuestos siempre. Pero bueno, ahora que estamos en situación de webinar, viene mejor. Os recuerdo que podéis participar simplemente levantando la mano, como creo que ha hecho alguien ya, usando el botón de participar. Juan Andrés. Vamos a ver. Aprovecho para tomar un poquito de agua mientras. Nos dice Ana, en la parte de derechos asertivos, al final de la última diapositiva, no he entendido bien lo que significa. Me vuelvo a derechos asertivos. Los derechos asertivos son, bueno, tenemos un sinfín, como os decía, yo he cogido algunos que suelo tener en mi mente para aplicarlo al tema de la comunicación. Son una fórmula que se establece en el plano comunicativo para que aquella persona que no se siente segura consigo misma a la hora de hablar o de expresar una opinión, recuerde que tiene derechos a los que acogerse para que su fórmula de presentación sea más sólida. Por ejemplo, tengo derecho a cambiar de opinión. Si antes me has preguntado lo del café y yo te he dicho que no, puedo decir, es que realmente sí me apetece. Tengo derecho a cambiar de opinión sin sentirme avergonzada y decir, Jaime, disculpa, mira que sí, que me voy a ir, que me bajo con vosotros a tomar el café. Sin que ello suponga un, he dicho que no como digo que sí, he dicho que no como digo que sí, me pongo nerviosa y me callo. A esto nos referimos con la idea de los derechos asertivos. Bienvenidos los consejos, nos dicen por aquí. Perdona, Mariola, creo que Juan Andrés nos ha pedido la palabra. Es que me van pasando muchos WhatsApp. Perdonadme que no me da tiempo a leerlos todos. Pues Juan Andrés, cuando quieras. Hola, muchísimas gracias. Hola, Muchísimas gracias, Mario, por la charla muy interesante, de verdad que sí. Tengo una pregunta respecto a cuando tenemos conversaciones o, bueno, estamos con gente que las maneras dejan mucho que desear. ¿Cómo ponemos límites? ¿Cómo podemos hacer de una manera evidentemente asertiva que no sea, que no le devolvamos la pelota para seguir jugando de forma agresiva, pero realmente cómo ponemos ahí un límite? Y evidentemente conservar todavía pues ese foro o ese ambiente para seguir trabajando la comunicación. Lo entiendo. Gracias por tu pregunta. Y de hecho, fíjate que formulaba la idea de la estrategia sándwich precisamente por, por estos malos modales, ¿no? Lo introducíamos ahí. Mirad, os planteo varias cosas. Una, solemos plantear el tiempo fuera. Tiempo fuera implica tener la confianza en uno mismo para decirle a la otra persona. Por ejemplo, mira, Juan, agradezco mucho tu pregunta y entiendo que es de tu interés. Sin embargo, en este momento, la verdad que se nota como un ambiente ciertamente revuelto y si te parece bien, descansamos unos minutos y a la vuelta seguimos con ella. ¿Te parece bien? Es una manera de decir, tu fórmula agresiva, no la tuya, Juan, solo es un ejemplo. Sí, sí. Tu fórmula agresiva da lugar a que tengamos que parar la comunicación para que después podamos retomarla. Y tú eres el que decide marcar el límite de no pienso tolerar ese comportamiento y por tanto me retiro de la conversación. Después, cuando tú decides, vuelves para seguir en el punto donde lo habías dejado. Pues, por ejemplo, Juan, si te parece y tienes lugar ahora, podemos retomar el tema por donde lo habíamos dejado. Si notas que la persona sigue en calma, definitivamente pararías la conversación. Me parece que hoy no es el mejor día, creo que tenemos la agenda bastante apretada y esto pues, está despertando nuestra irascibilidad. Si te parece bien, lo agendamos para otro día. Y cortas en plano el seguir con ese sujeto o persona, vamos, la comunicación. Es cierto, con la idea de la empatía, que a veces las personas se ponen nerviosas y donde hay confianza se pierde el máximo cuidado, que es lo que decíamos, ¿no? De asumamos cada uno nuestro rol y no olvidemos que en una charla más coloquial no es lo mismo que tener un rol en nuestra empresa. Entonces, a veces se le olvida a la gente y es verdad que marcan unos comportamientos bastante toscos. Bueno, pues
como estamos aprendiendo cómo comunicar, el decir hasta aquí hemos llegado también es un comunicar. Con tus formas, yo no estoy presente en la comunicación. No sé si me explico con esto. Sí, perfectamente. Sí, sí. Y otra idea sería la del sándwich que decíamos antes. Juan, me encanta hablar contigo. Es, de verdad que sí, cuando nosotros nos sentamos y resolvemos los problemas que nos surgen, yo me quedo bastante satisfecha. Si bien es cierto que con este comportamiento tuyo se suscita malos entendidos y un ambiente pues, ciertamente enrarecido que yo prefiero no hacer. Lo que no quita que no podamos seguir planteando bueno, pues, otras líneas de trabajo. Y podemos proponer una alternativa. Si te parece, lo dejamos para mañana. Como segunda idea, ¿cómo lo ves? Me parece muy interesante tal y como lo planteas. Exactamente era el tipo de respuesta que necesitaba. Sí, 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 para enfocar estas situaciones que son a veces, bueno, pues incómodas para todos, claro que sí. Es verdad que es incómodo y además como que se generaliza un poquito más. Entonces, bueno, si avanzas y ves que te funcionan bien, encantada de recibir tu correo y si no, encantada de que hagamos más estrategias de asertividad al estilo puro y duro y sin tos, lo prometo. Muchas gracias. Gracias. Hay una mano levantadita por aquí, ¿verdad? Tenemos otra de María José, creo. María José. María José, te esperamos. María José, tienes un minuto antes de que me dé un ataque de tos. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ah, perdón, es que no veía lo del micrófono. Bienvenida. Nada, no, simplemente que cuando estaba comentando el compañero esa situación me ha venido a la mente una que yo viví hace unos años, que la presencié más bien, y era eso, pues una conversación un poco que llevó un momento un poco acalorada entre dos personas y tal. Yo estaba presente y lo que hizo la otra persona, digamos, es que rompió un poco los esquemas del otro simplemente preguntándole si le gustaba el chocolate. Que no sé, o sea, una manera como de romper, entonces el otro se le descoloca la cabeza y a lo mejor reacciona de otra manera o cambia un poco su forma de comunicarse, ¿no? Es que me ha venido a la mente y quería compartirlo con vosotros, simplemente. Bueno, pues estupendo. Gracias por tu aportación. Gracias. A ti. Creo que tenemos una pregunta en preguntas y respuestas. Nos ha escrito Alexandra. ¿Cómo le digo a mi jefe que me suba el sueldo? Esta es una pregunta que se hace. Sí, y me encanta. Quiero decir que otras veces cuando hemos hecho esto, esta pregunta surge. Porque además os cuento que en los casos de trabajo, a alguna persona le ha pasado venir diciendo, bueno, es que no sé cómo lo he hecho porque he pedido este aumento de sueldo y he quedado peor, ahora no me hablan por el pasillo y no me habla por el pasillo y es como, me siento fatal, ¿qué debía de haber hecho? Bueno, yo supongo que tendréis unas líneas sobre las que poder apoyarse para esto, ¿no? Apoyaros. Me refiero, y muy importante, el tiempo que lleváis trabajando, ¿no? El conseguir los objetivos. A esto me refiero con líneas sobre las que apoyarse. Que no es que de repente un día yo vaya y diga, jefe, ¿me puedes subir el sueldo, por favor? Sino que ya hay unas bases establecidas. Primero importante, lo que os decía, comunicación clara contigo. Esto que hemos estado viendo ahora, regulado. ¿Dónde estoy? ¿Cómo me sitúo? ¿Cuáles son mis números? O sea, ¿qué realmente debo transmitir yo? Transmitirle al otro para mi mejora en mi plan de carrera. Porque claro, como estamos diciendo, no puedo llegar y decir, mira, que es que otros cobran más y yo, ¿por qué no? Llevaría con mis datos preparados para transmitir mis mejoras, ¿vale? Igual no necesitas más dinero a la hora de subir el sueldo. Te planteo, puede que necesites más tiempo. El dinero que te puedas usar, se me ocurre, para pagar clases extraescolares, pues igual lo que tú necesitas es tiempo para estar más en familia. Y la idea sería analizar qué es, cuando yo digo subir el sueldo, qué es lo que realmente necesito. ¿Qué es un plano económico? Estupendo, números conmigo. Pero si no es un plano económico y no lo había parado a pensar antes, digo lo que he dicho, igual no es tanto pagar una actividad extraescolar como que no me bajen el sueldo y por mi motivo de conciliación de
de familia, ¿no? Es decir, tendríamos que verlo. Al final de lo que se trata es de que podáis negociar para mejorar vuestras condiciones y no todo en la vida siempre va a ser dinero. Moraleja, pensad para qué queréis vuestra modificación y en caso de que sea dinero, estupendo, con números en vuestra mano. Esto sería una línea de qué le digo yo a mi jefe para que me suba el sueldo. Y luego podemos aprender una estrategia estupenda que es la de no aceptar un no por respuesta. El no aceptar un no lleva asociadas algunas técnicas o estrategias. Se me ocurre la del disco rayado, que se llama así porque, como podéis imaginar, actuamos como discos rayados. Ya vamos con nuestros números, con nuestra presentación, con nuestra reunión súper preparada. La persona dice, ya, pero es que no es el momento. Y uno empieza con, estoy de acuerdo en que, y seguiríamos con la línea de trabajo que nos hemos preparado. Pero no es un plano personal o subjetivo, lo que os lanzaba antes. No es algo personal y que nos tengamos que tomar como juicios de valor. Es algo objetivo que debemos preparar para hacer que el mensaje que transmitimos para la otra persona también sea, voy a decir la palabra, rentable. Es decir, interese, que eso se lleve a la práctica. Por ejemplo, 2 horas menos a la semana implica que no te tenga que subir el sueldo, pero que tú estés contento o contenta por poder ir a los cumpleaños de tu hijo o hija pequeña, se me ocurre. Bueno, en esa negociación, yo como jefa, si esta persona para mí es importante, sus números cuadran, su plan de carrera está bien establecido, probablemente no me lo pensaría. Y esas 2 horas son para ella que esté contenta o para él que esté contento y para mí como directora, como jefa, no me suponen un problema económico. Lo digo porque suele pasar la idea de subir el sueldo es dinero. Y no siempre tiene que ser así. Espero haber contestado. Yolanda nos hace también una pregunta, así que vamos a ver. Vale. Exacto. Yolanda, creo que ya estás habilitada. Bueno, me encanta que estéis aquí y participando un montón, ¿eh? Qué bien. Yolanda, cuéntanos. No te escuchamos, Yolanda. Yolanda, creo que estás ya habilitada para preguntar. No sé si tienes algún tema con el micrófono. Están activos, permite, el micrófono está activo. Venga, voy a decir lo de antes, que antes ha funcionado. 1 minuto antes del ataque. Ahora sí. Permitir. Ahora estás Ahora- permitida los micrófonos, ¿vale? Ahora sí, sí. Vale, pues a ver, lo que yo Bienvenida. quiero mejorar es, Sí. muchísimas gracias. Lo que yo quiero mejorar, porque ya me han dado varios compañeros este feedback, es que cuando recibo preguntas así sin preaviso, en cualquier momento de la jornada de trabajo, mis respuestas se extienden porque respondo tal como va pasando por mi mente. Entonces, que debería simplificar más. Y no sé cómo hacerlo, porque yo envío un audio o un podcast, no sé. O sea, me cuesta mucho simplificar en general en mi vida. Tu pregunta sería cómo poder ser más concreta, ¿no? En tu estilo Sí. de comunicación. De comunicación, así en el momento de las preguntas que vienen sobre la marcha que no sabes que van a venir. Vale, entonces, claro, es algo, como tú decías, o me ha parecido a mí entender, más bien cierto control de impulso, ¿no? ¿La gente entiende finalmente lo que quieres decir o no? Lo que quieren es que les resuelva una duda. ¿Pero ellos te acaban de entender finalmente o no? No siempre, porque mi respuesta, como es muy amplia y es así un poco como en modo didáctico,
pues se pierden en la explicación. Mira, Pero no me lo dicen, pero no me lo dicen directamente. ¿Cómo te llega esta información? A través de la responsable. Ah, se lo dicen a ella y te llega a ti. Sí, Mira, en este caso, porque además es una pregunta, te agradezco la pregunta, y además es algo que le pasa a otras personas. Es decir, cuando somos interlocutores, otras personas no siempre entienden el mensaje. Una pregunta que he recibido en ocasiones, ¿vale? En el caso de que los demás, el otro, la otra, estén cerrados, lo que podemos ver, vamos a ver dos campos, ¿vale? Uno es que emocionalmente quizá muestren rechazo porque parece que no hay confianza para ser sinceros contigo en función de lo que me planteas. No sería como, compi, ve al grano que te enrollas. No te dicen eso. Utilizan a otra figura de representación para ir a comentar qué es lo que les ocurre contigo. Entonces, yo marcaría de las dos líneas que te quiero contar, esta como importante. Aquí hay una emoción de rechazo, hay una emoción de enfado, hay una emoción de aburrimiento. Tendríamos que verlas. Es decir, si esto ocurre, basándote en lo que hemos dicho, siempre con datos en la mano, si esto ocurre en base a que se lo dicen a otra y no a ti, es de interés que hables o que se genere una pequeña reunión, ¿cómo llamarlo? Porque no queremos tener horas y horas. Una pequeña reunión en la que tuviéramos un ensayo emocional con todos los miembros de tu grupo. De manera que lo que se fomente aquí sea, primero de todo, la confianza. La confianza en ellos, en ellas, para poder contar con los demás. Lo que decíamos al principio de nuestra presentación, ¿no? A veces el orden tiene que cambiar. Los factores aquí sí que alteran el producto. En lugar de hablar y luego tener confianza o autoconfianza, mejoremos esa autoconfianza para luego hablar. Es lo que yo te propondría hacer con ellos y con ellas, por una parte. Por otra parte, contigo, para ser más concreta, sencillamente que tengan una serie de preguntas preparadas antes de vuestra reunión. Mientras, voy a decir mientras, ¿vale? Te vas acostumbrando a centrar el tema y no divagar, porque puede ocurrir que tú misma estés inquieta, estés ciertamente, es que iba a decir nerviosa, pero no es nerviosa, cierta inquietud de querer hacerlo bien, de querer ser más perfeccionista y al no agarrar, no tener las asas bien agarradas, tengas miedo, de manera que uno empieza a contar un montón de historias y no se va al grano. Puede que no sepas la respuesta o puede que aún sabiéndola pienses que no está suficientemente bien organizada, entonces empieza una a pensar y a pensar, a pensar, y es verdad que nos vamos por las ramas. Entonces, te lanzo esta idea. Haya preguntas, reuniones semanales, una vez a la semana o dos, según vuestra necesidad, o oye, si tenéis que contestar en el día, que tengáis unas daily programadas por la mañana o cuando cerréis vuestro turno de trabajo, pero que permitan que tú tengas tiempo suficiente para tener la respuesta organizada y no te veas, por lo menos mientras te acostumbras a la gestión de tus pensamientos junto con las emociones, no te veas obligada a tener que responder sobre la marcha. Dos puntos, acuérdate. Uno sería en relación contigo, organización del tiempo, y el otro con dailies, una o dos, según necesites, y la otra sería con la gestión emocional del equipo, porque no está bien que no lo hablen contigo. No sé si te he contestado o te lío. Sí que me has contestado. Lo único que no me resuelve es lo de la inmediatez. O sea, a mí me vienen muchas veces y me empiezan preguntando, ¿tienes 2 minutos? Ya, si respondo No, sí. la Es respuesta cuando... es no. La respuesta es no. No tienes 2 Vale, minutos. Lo que yo te planteo es una organización de tu día o de tu semana, lo que mejor vaya en tu empresa y con tus funciones. A lo largo del día, a primera hora o a última hora, lo que tú quieras para contestar bien las preguntas del día anterior o bien las preguntas del mismo día a última hora. ¿Tienes un vale. minuto? No lo tengo. Tú tienes tu propia organización del día y dentro de esa organización tendrás un intervalo de tiempo en el que contestar las preguntas que por escrito te hayan lanzado. A ti te da tiempo a mirarlas y resolverlas. Vale, ahora sí lo he entendido. Por eso te planteaba dos cosas, una por aquí y la otra la de la parte de las emociones que tengan estas personas implícitas. Miedo, aburrimiento, rechazo, que podamos tener. Voy a juntar las dos manos como una mejor concatenación de equipo por una parte y una mejor gestión de ti misma y de tu tiempo por la otra. Tu respuesta ha de ser no.
Me ha dicho mi psicóloga que no tengo tiempo, que por escrito a mi correo y que todos los días a X hora nos reunimos y las contesto. Perfecto. Ganas tiempo y ganas confianza en ti. Anímate y me encantará que me cuentes cómo te ha ido. Muchísimas gracias. Nada, a ti. ¿Alguna otra cosita? Qué bien Bueno, se yo anima creo esto. que ya podemos ir cerrando. Es un tema muy interesante y que da para mucho, ¿no? Así que, Mariola, muchas gracias por tu ponencia. La verdad que ha sido muy interesante y sobre todo, en fin, superando esta dificultad, ¿no? La tos que has tenido, te lo agradecemos. Y gracias a todos vosotros por haber asistido. Recibiréis un correo electrónico con un enlace a este vídeo para que podáis, bueno, pues repasarlo y, bueno, volver a consultar un poco las directrices y las pautas que nos ha marcado Mariola. Para terminar, comentaros que somos una consultora de idiomas con más de 20 años de experiencia formando profesionales en empresas de todos los sectores. Trabajamos como socio de formación de nuestros clientes, ofreciendo unos servicios globales y encargándonos absolutamente de toda la gestión del plan de idiomas. Trabajamos como un proveedor autónomo. Si tenéis una necesidad de formación de idiomas, estaremos encantados de conversar, tener una reunión y poder ayudaros. Por nuestra parte, nada más. De nuevo, muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Mariola, por tu tiempo. Y un saludo a todos. Muchas gracias. 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 Hasta la próxima. Os lo apunto.